Señor, gracias por esos 5 días de fiesta, Señor, en el cual tú nos enseñaste las revelaciones de esa relación de amor, de intimidad, en que usted, el Cordero Santo, tiene con su esposa, con la amada, con la perfecta, con la paloma suya, Señor. Sé que los que estuvieron aquí en esa enseñanza aprendieron algo de ti, pero ese algo lo llevará a ser alguien en su revelación de su persona, Padre. Ellos reconocerán la identidad, Señor, que usted nos ha dado, Padre. Pero yo declaro que los que no, también tienen oportunidad, porque tu palabra dice que busquemos de ti mientras haya tiempo, Señor. Y yo declaro que esta mañana vamos a hablar palabra revelada que usted me dio en estos días, Señor, para que la congregación tenga doctrina sólida, doctrina que esté anclada a su persona, Señor, y podamos caminar, entender, conocer todos los planes, todos los secretos, todos los misterios que usted tiene para sus hijos, Padre. Yo bendigo esta palabra, declaro que humanamente no tengo nada, no tengo ni un mínimo por ciento en lo que yo hablo, porque usted está dentro de mí. Usted es el que habla a través de mi boca. Yo creo, Padre, que yo no hablo nada. Usted es el que habla, porque usted está dentro de mí. Y su palabra dice que usted actúa de acuerdo al poder que hay en nosotros. Y el poder es usted, Señor. Gracias porque usted es un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios de amor, uno y único y verdadero. No hay otro Dios fuera de usted. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Dame tu gracia para poder hablar con denuedo y que pueda yo dar lo que tú esperas de mí, un recipiente usado, un instrumento de honra para aclarar, para establecer y para anclar a cada uno de tus hijos en tu santa y poderosa palabra. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Esta mañana vamos a estar hablando en la ola fresca del Espíritu Santo, el valor de la sangre. Diga conmigo, el valor de la sangre. Estas son enseñanzas primarias de la iglesia, en la cual todo cristiano tiene que estar sumergido para que él no pueda ser engañado, sino que él conozca lo que significa la sangre. Y sangre hay en los animales, en los hombres, y también hay sangre en la persona de Cristo. Usted tiene que entender esta mañana el valor de la sangre. Ese es el mensaje que traigo para ustedes, y yo quiero ir conforme a la palabra, hablando estas cosas de manera que usted pueda ser enseñado y con palabras simples, sencillas, pero profundas. Amén. Dice la palabra que el misterio más grande del Evangelio es el significado de la sangre y de la cruz. Mira lo que le hablo. El misterio más grande del Evangelio es el significado de la sangre y de la cruz de Cristo. Cuando usted entienda la sangre y la cruz, usted va a poder hablar y entender lo que la Biblia habla en 1 Corintios 15, 21, 28. Y lo vamos a leer. 1 Corintios 15, 21, 28. Si no lo tiene, pues lo busco aquí. Primera de Corintios dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces Él también, el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vamos a saltar ahora a 15, 46 y 47. A 1 Corintios 15, 45 al 47. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual.
El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Padre, gracias. Cuando usted tenga revelado el misterio de la sangre y de la cruz, va a poder entender con claridad esta porción de la Escritura. Tiene que entender que la Biblia habla ahí en el 45 que el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es del cielo. Está hablando del hombre, pero también habla de un Adán, que dice que el primer Adán es alma viviente y el postrer Adán, o el último Adán, es un espíritu vivificante, que dice que no es primero lo espiritual, sino lo terrenal. En Adán tenemos dos figuras que debemos de entender. El primer Adán dice que es de la tierra, pero el último Adán es del cielo. En otras palabras, solo hay dos Adanes desde el punto de vista de la naturaleza del ser que estableció Dios en la tierra. El primer Adán es terrenal, lo tomó del polvo y lo estableció en la tierra, pero ese Adán cayó en pecado y toda la naturaleza del hombre se posesionó en la naturaleza de Adán. Por eso es el primer Adán. Pero viene un último, no un segundo Adán, sino un último Adán, que es Cristo, porque Él es el varón perfecto. Fuera de Él ya no hay otro más. En otras palabras, hay dos Adanes, pero en el hombre no hay dos hombres, sino que hay muchos hombres, porque dice que el primer hombre es Adán y el segundo hombre es Cristo. Quiero explicarle esto. Desde el punto de vista de la procreación y de la naturaleza humana, Jesús es el segundo hombre, porque después de Él hay tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y hasta 1000 generaciones que son formados por Cristo, que es la primicia del nuevo Adán, donde nosotros tenemos que ser enseñados conforme a la naturaleza del cielo, porque Él es del cielo. Pero en nosotros tenemos que entender cómo es que se logró esto, porque para eso es necesario entender la sangre y la cruz. Cristo es el segundo hombre, pero hay tercero, hay cuarto, quinto y hasta 1000 generaciones, porque es una raza nueva, donde Cristo se reproduce. En otras palabras, Cristo se reproduce en nosotros a medida que nosotros vamos entendiendo, conociendo y obedeciendo su palabra por medio de su evangelio. Cristo es el último Adán, porque ya no hay más. Él es el varón perfecto. Por eso debemos de entender que el espíritu de la profecía es Cristo, y el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo. En otras palabras, hermano, es lo que Dios quiere que usted pueda entender, y lo va a llevar por peldaños, donde al final usted va a entender lo que ahorita puede ser que no entienda. Pero el Señor es un Dios de orden, de amor y de entendimiento. Lo que yo le estoy predicando a usted no es un misterio de confusión, sino que es un misterio de aclaración, de establecimiento, de sabiduría, para que usted pueda conocer y entender al que lo creó, al que lo llamó, al que lo estableció, al que lo salvó y al que lo redimió. Dice la palabra que Cristo es el último Adán. Cuando nosotros entendemos el misterio que había estado oculto, que es lo que yo le estoy hablando, usted va a poder entender más al Señor. Quiero que haya conmigo a Colosenses 1, 26, 27. Dice la palabra, cuando el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Colosa, está hablando sobre esto que yo le estoy hablando. Esto que yo le estoy hablando está relacionado directamente con lo que está en Colosenses 1, 26, 27. Dice Pablo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Salta ahí mismo en Colosenses 2, 1, 4. Ese es el misterio. Cristo es la esperanza de gloria. Entonces dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El apóstol Pablo está interesado en que los hijos de Dios entiendan y conozcan el misterio del Padre y del Hijo, y entiendan cuál fue el diseño, la estrategia que nuestro Padre diseñó en el cielo y lo aplicó en la tierra en la persona de su Hijo.
para que usted no pueda ser llevado por todo viento de doctrina y que la religión lo confunda y usted esté aprendiendo y enseñando cosas que el Espíritu nunca ha dicho. Diga conmigo, el Espíritu Santo me va a aclarar conceptos religiosos que yo tenía. Amén. La palabra no nos va a confundir porque Él quiere que la iglesia se establezca cada día más. Cuando usted tiene esta revelación es donde nosotros queremos llegar a lo que dice Gálatas 2:20. Cuando usted entendió el misterio, que lo vamos a empezar a hablar más ya dentro de unos minutos, usted va a poder decir lo que dice Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando usted entiende el misterio del Padre y del Hijo, y usted entiende lo que el Señor nos ha dado a entender, usted va a reconocer que usted está crucificado con Cristo. Y usted va a poder decir, yo no vivo ya, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Hay muchas cosas que nosotros hemos entendido, pero Dios en su misericordia nos ha permitido que caminemos en esa enseñanza, pero Dios nos permite siempre porque Él sabe que somos imperfectos, pero Él nos perfecciona en el conocimiento y en el amor de Él. Él dice que cuando una persona habla, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso significa que usted ha aceptado 100% y ha rendido su ego a la persona de Cristo. Y eso no todo el mundo lo puede decir, yo lo he hecho. Y nosotros nos envalentonamos a andar diciendo estas cosas y no tenemos entendimiento, pero Dios no quiere que estemos en el desierto de la ignorancia. Él quiere que aprendamos en el oasis del conocimiento que Él te da esta mañana. Dele palmas al Señor. Padre, cuando usted dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es que usted se ha desplazado y le ha dado lugar a Él. Nosotros tenemos que entender que hay dos sustituciones que Dios ha hecho cuando usted reconoce que ya no vive usted, sino que Él vive en usted. Uno, en la cruz, la sangre del Señor que derramó en la cruz. Eso nos garantiza que nuestros pecados han sido perdonados. Quiero que usted no sea más autoculpable. Que Dios me decía, es que el problema es que yo ya tengo establecido lo que yo tengo para vos. Ni que me sirvas, ni que hagas lo que hagas, yo te voy a dar más de lo que yo ya tengo para vos. Y muchas veces nosotros queremos ganarnos la gracia y el amor de Dios basado en nuestras propias fuerzas, basado en nuestros propios deseos. Es bueno servir a Dios, pero como un acto de gratitud, no para lograr retribución de Dios. El gran error de nosotros es que creemos que entre más le servimos a Dios, Dios nos va a dar más cosas. No, Dios dice que Él ya estableció lo que te va a dar. Él no se va a dar a conocer a nadie, solo Él lo sabe. Pero Él tiene ya establecido un galardón para ti, el cual, si tú perseveras en su doctrina y tú le amas a Él y no te sales del camino, Él te va a dar eso. Pero no creas que el que tú sirvas más, Dios te va a dar más a ti. No, no es así. Dice la palabra que los pensamientos de Él son mejores que los nuestros. Y nosotros tenemos que entender que no es por mérito de nosotros que nosotros vamos a mover la mano de Dios. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo es la que ha pagado un precio y la que te ha dado un lugar que Él te estableció en los cielos. Pero ¿cuál es la sangre? Vamos a la palabra. Dice que como Él tomó el lugar en la cruz, usted tiene perdón de pecados. Un sustituto que nos garantiza la victoria. Y si nosotros vivimos en esta revelación, nos damos cuenta que nuestra actitud debe ser de agradecimiento. Nuestra actitud, como dice el lema de la vigilia, entre a la presencia del Señor con gratitud. Nosotros tenemos que estar agradecidos siempre, pero nuestra conciencia, nuestra mente no debe ser buscando prebendas de Dios. Nunca eso lo podemos hacer. Yo pensé que cuando Dios me puso aquí, me dio la oportunidad de yo poder hacer más galardones, y esos son errores de exégesis en la palabra. Pero como, mire, qué tremendo cuando usted está a los pies de un maestro. Yo no es que diga que Her es Cristo, no. Cristo vive en él como vive en usted. Pero yo lo disfruté los últimos 3 días, ese varón aquí.
Y estuvimos vigiliando, estuvimos orando, estuvimos estudiando la palabra, y yo confirmaba. Y una cosa que Dios me dijo, algo de aquí de ustedes, que ustedes están llamados a ser apóstoles, porque el llamamiento de esta iglesia es apostólico. Y me decía, es que hay algo tremendo de lo cual tenemos que salir de esa oscuridad, que es que no conocemos el verdadero valor de la sangre. Y nosotros estamos caminando con un esfuerzo propio, buscando el favor de Dios por nuestros méritos. No, la actitud de la iglesia es obedecer, trabajar y agradecer, pero porque es una comisión que Dios nos ha dado. Pero nunca usted piense que entre más trabaja para Dios, Dios le va a dar más. Es un error hermenéutico que diga yo, como yo tengo la prédica y yo soy el pastor, yo estoy mejor que Winston, porque Winston es un neonato espiritual, está empezando, o algunos que ya tienen tiempo de estar aquí y no caminan, y yo diga, estoy mejor. Eso es peligroso, porque eso es jactancia. Es un error hermenéutico creer que la posición que Dios nos ha dado es porque tenemos más recompensa que Dios allá. No, Dios nos ha dado talentos, 1, 5, 10, y Él va a pedirnos cuenta por los talentos que Dios nos da, pero no es para darnos más, sino porque Él quiere honrarte. Pero no porque tú eres un hombre que trabajas más, es que Él te va a dar más. Oiga lo que le estoy hablando. Usted tiene que trabajar como que fuera el último día de su vida para el Señor, complaciéndolo a Él, porque ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? Que Él, por amor a su Padre, Él hizo todo lo que Él hizo sin buscar prebenda, porque Él lo hizo por amor al Padre. Jesús nunca pensó en que todo lo que Él iba a hacer era para que Dios le pusiera a la derecha y le diera un lugar, un nombre sobre todo nombre. Esa es una recompensa que el Padre tenía. Pero Él no lo hizo por eso, Él lo hizo porque Él obedeció lo que el Padre le dio como comisión. Así tiene que ser tu vida y la mía. Trabajar en el lugar que Dios nos puso para complacer a Dios, para honrar a Dios y para llevar su palabra a otros. Pero nunca debes de servir pensando que entre más trabajas, Dios te va a dar más a ti. ¿Está conmigo? Mientras usted tenga esa actitud y ese conocimiento, Cristo en usted, nuestra esperanza de gloria, va a hacer las cosas perfectas para usted. Y dice la palabra, tenemos que ver que si nosotros vivimos en esta revelación, nos damos cuenta que estoy agradecido con su perdón, pero yo también ahora necesito liberación. Perdón por lo que yo he hecho y liberación por lo que yo soy. Yo hace un domingo, no sé, estoy hablando un poco ligeramente, ¿no?, acerca de la naturaleza. Los pecados es el fruto de tu naturaleza. La sangre es la que nos da la certeza y la seguridad que todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero la cruz es la certeza que la naturaleza caída del Adán viejo, que ya murió en ti, ya no tiene potestad sobre ti, sino que ahora el nuevo Adán, Cristo, el Espíritu vivificante, es el que te ha tomado, y ahora eso es lo que te gobierna tu vida. Ya no eres tú el Adán viejo, sino que Cristo en ti, el Adán nuevo. Pero no eres tú, sino que tienes que dejar que Adán nuevo, el último Adán en tu vida, haga lo que tiene que hacer, y tú solo te dispones a hacer lo que él hace. Porque ese es un error grande, creyendo que cuando tú haces las cosas, las haces tú. Tú tienes que darle la preeminencia, tienes que darle lugar, que lo que está dentro de ti es lo que hace lo que tú eres. No es tú, Cristo vive en ti. Ya no vivo yo, ya no es mi ego. Porque el Adán viejo era un alma viviente, o sea, alguien que recibió vida. Pero el último Adán es un espíritu vivificante que da vida. Ese no recibe vida, ese da vida. Y ese es el que está dentro de nosotros. Nosotros tenemos que ir en este conocimiento para que podamos mantenernos firmes. La salvación está dividida en dos partes. Primero, el perdón del pecado por la sangre. Y segundo, la liberación del pecado, que es por la cruz. No voy a poder terminar todo porque no hay tiempo, pero me voy a enfocar en el perdón del pecado. Voy a enfocarme en la sangre de Cristo. Luego tendremos tiempo de hablar de la cruz.
Y de hecho no tenemos que hablar, porque no vamos a dar inconcluso lo que Dios empieza y lo termina. Pero quiero que vayamos al perdón de pecados. Dice la palabra que no hay remisión de pecados si ves con la sangre. La sangre puede remitir mis pecados, pero queda el viejo hombre. Se necesita la cruz para sacrificarme a mí, el pecador. Vamos a hablar de eso en otro tiempo. Vamos a hablar ahora de los pecados. Miren, tenemos que ver 3 valores que usted tiene que ver de la sangre. ¿Qué significa la sangre para Dios? Para Dios, ¿qué es el valor que Dios le da a la sangre? Número 1. Número 2, ¿cuál es el valor que usted como creyente le da a la sangre? Y número 3, ¿cuál es el efecto que la sangre tiene en nuestro acusador, en el diablo? La sangre tiene valor para Dios, tiene valor para el creyente y tiene valor para el diablo. Y nosotros tenemos que entender algo que ya está establecido y que usted tiene que caminar en ese conocimiento. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Vamos a entrar ya a lo rico en la palabra. Vamos a lo rico. Para Dios, miren, hay 2 pasajes bíblicos. Está en Levíticos 15, 16, solo apúntenlo, lo lean en su casa. Usted va a ver allí que el día de la expiación, en el tiempo de la ley, era el tiempo para el perdón de pecados. Jehová le dice a Moisés, dile a Aarón que haga expiación por los pecados de él, del pueblo, pero él tiene que hacer a través del sacrificio de becerros, también de machos cabríos, y lo va a hacer una vez al año. Dice que es en el día 15 o desde el día sexto, sé que es en el día sexto, pero eso está bien por el conocimiento, pero no te ancles a andar haciendo esas cosas, porque la ley, no estás viviendo en la ley, que es el gran problema de la humanidad. Conocen la ley, viven en la ley. Hay que conocer la ley, pero no vivir en la ley, hay que vivir en la gracia. Pero hay gente que conoce la ley y quiere vivir en la ley. Este ministerio no va a vivir en la ley. Vamos a conocer la ley, pero vamos a vivir en la gracia. Entonces, dice que ese día de la expiación era que tenía que tomar un becerro y otro animalito, creo que era un cordero, un becerro, un carnero y un becerro, así es. Y eso dice que se presentaba delante del pueblo. Por eso dice la palabra que de cierto te digo, que el que nace del Espíritu puede ver el reino. El pueblo podía ver las ofrendas desde afuera, pero ahí estaban vivos. La ofrenda estaba viva allí. Solo el sumo sacerdote, Aarón, es el que puede entrar al lugar santísimo y presentar el sacrificio degollando el becerro por los pecados de él, degollando un macho cabrío que era presentado por suerte a Jehová y otro macho cabrío que era enviado al desierto. Ese es otro estudio, pero lo que yo te quiero decir es que solamente el sumo sacerdote podía presentar la ofrenda en el propiciatorio dentro del lugar santísimo. ¿Qué significa eso? Que para el Señor, para Dios, la sangre tiene un gran valor, porque en la sangre está la vida. Él tiene un gran valor y Él hace sombra de lo que en el tiempo de Dios, en el tiempo de la gracia, iba a ser lo verdadero. ¿Y por qué le dice eso Él a Moisés? Porque no hay remisión de pecados sin sangre. La sangre tenía que ser derramada de un cordero puro, sin mancha. Entonces, ¿para qué podía hacer eso el Señor? Porque después venía el sacerdote, el sumo sacerdote, y lo ponía en los cuernos del altar del lavacro, y entonces el pueblo era perdonado. Tanto el sacerdote, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas que servían, y todo el pueblo era perdonado por el sacrificio que se presentaba cada año. Y eso también está visto en el libro, cuando miramos la palabra en Éxodo. Si usted mira en Éxodo 12:13, póngalo ahí por favor. Quiero que mire cuál es el poder de la sangre. Él dice, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Para el Señor la sangre es primero para Él, porque cuando Él ve sangre, Él perdona pecado. El pueblo de Israel estaba tranquilo comiéndose el cordero,
como estamos nosotros ahora. Pero así como la sangre del Cordero que estaba rociada en los dinteles de la casa, así la sangre de Cristo está rociada sobre nuestra vida, de manera que Dios mira la sangre de Él en nosotros. Y por esa sangre es que tú tienes acceso al trono de la gracia. Por la sangre nunca va a dejar de ser lo que es. Cuando Él ya viene en la gracia, dice, si en aquel tiempo la sangre de un cordero y de un macho cabrío me satisfacía a mí, ¿cuánto más la preciosa sangre de mi Hijo me va a satisfacer? Porque cuando yo miro a ustedes, que aunque anden en pecado, anden en desobediencia, yo voy a tratar con ustedes en la cruz, que es lo que les digo, pero por la sangre que yo les di, ustedes están perdonados, todo pecado ya ha sido perdonado, porque mi sangre está sobre ustedes. Eso es para Dios importante, y Él no es un hombre para cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos autocondenamos. Decimos muchas cosas, pero vamos primero con el Señor. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Dice que la sangre de Cristo satisface plenamente a Dios. Hermano, la gracia es que la sangre del Señor está rociada sobre tu vida. La sangre del Cordero está rociada sobre tu vida. Por eso la Biblia hay que leerla bien. Cuando la Biblia dice que tenemos que ver las cosas que no son como si fuesen. Si usted lee bien la Biblia, no está hablando la iglesia, está hablando Dios. Lea bien la Biblia. Lo que está diciendo es Dios. Yo veo las cosas que no son como si fuesen. Yo sé que aquel está en pecado. Yo sé que ese está perdido. Pero veo la sangre que mi Hijo derramó por él. Por eso yo sé que él es un santo. Yo voy a estar ahí con él hasta que él se arrepienta y él conozca y reconozca quién soy yo. Pero aunque él ande en lo que ande, yo veo la sangre de Jesús sobre él. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Ese es el valor de la sangre. Por eso mire qué tremendo. Cuando él iba a mandar a matar a todos los egipcios, él dijo, maten y sacrifiquen un cordero y agarren la sangre y vayan a la casa, a Gosén, donde está mi pueblo, y rocíen en la casa toda la sangre, porque cuando pase el ángel de la muerte y yo venga a matar a todos, yo voy a ver la sangre. Cuando una casa hija de Dios, aunque por eso es que la doctrina nos ha metido a nosotros en un montón de cosas, leemos muchos paquines, muchas telenovelas, por eso es que tenemos la cabeza infundada de un montón de principios y de preceptos que no son conforme al orden de Dios. Dios es Dios. Si tu problema no va a ser el diablo, es Dios, porque Dios te ha dado todo para que nada te falte. Y no es el diablo está vencido. Vos estás peleando con el diablo, si es tu conciencia la que te acusa porque estás en pecado. Pero dice el Señor que mientras hay oportunidad y haya vida, tenés esperanza. Dice el Señor, cuando yo pasé, yo miré y veo ahí, esta era la casa de una prostituta. Estos son los antecesores de Rahab, la ramera. Y yo sé que hay pecado de prostitución, pero en esa casa está mi sangre rociada. No, ahí no va a entrar muerte, porque yo veo la sangre, dice el Señor. Veo la sangre, la sangre, la sangre. Él no te está viendo tu conducta, no está viendo cómo haces. Es la sangre que Él pagó por ti. Es la sangre para Él. Miren qué clase de mentira, cómo la religión nos pasa. La sangre de Cristo. Un muñeco colgado en una cruz es la sangre de Cristo. Pero pobre, tenemos que ser misericordiosos porque lo hacíamos por ignorancia. Ahora la palabra viene y nos es revelada, como dice Pablo. El misterio que había sido escondido ahora le es revelado por la palabra profética, por la palabra revelada y por la palabra del Evangelio de Cristo que nos ha sido encomendado para darlo a conocer a los hombres. La sangre tiene un valor tremendo para el Señor. Ahora viene el valor para nosotros. Cuando tenemos nuestra conciencia despierta, tenemos convicción de pecado y nos arrepentimos, tenemos que valorar la sangre del Señor. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 18, 19? Ahora ya hablamos que para el Señor, si usted sabe que la sangre del Cordero, hablemos de la sangre de Cristo, ¿cuánto valor tiene para el Padre? Dele palmas al Señor. Ahora quiero que vayamos el valor que nosotros como hijos nacidos de nuevo le tenemos que dar. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados.
El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Está hablando el apóstol, ustedes valoren que por esa sangre ustedes tienen que caminar en el conocimiento y en el privilegio y la bienaventuranza de que lo que la sangre de Cristo les concede. La sangre de Cristo nos da una buena conciencia. La conciencia es como un reactivo del corazón. Mire, hay muchas cosas que no te hemos hablado. Por eso, platicando con el hermano Her y escudriñando la Escritura, yo tuve en principio un problema con él que no entendía, pero después Dios nos habló cuando dice que me limpia, eso es que la sangre de Cristo me limpia el corazón. No, hermano, eso es incorrecto. La sangre de Cristo no te limpia el corazón. La sangre de Cristo te limpia la conciencia. ¿Y qué cosa es la conciencia? Yo vengo y me hago y asimilo con el trabajo que yo tengo. Y digo, ¿para qué son los reactivos? Los reactivos es para probar los niveles de residuales que hay en el agua. Hay unos kits de fosfato. El kit de fosfato no es fosfato, pero es un kit de fosfato, que usted hace su método de análisis y determina qué cantidad de fosfato hay en el agua. Así es la conciencia, hermana Sandra. Es la que pesa el corazón. Usted tiene que tener una limpia conciencia delante de Dios. Por eso la sangre de Cristo le va a dar una conciencia limpia a usted. La sangre de Cristo es la que va a decir, oh, yo tengo una convicción de pecado. Yo verdaderamente sé que todo lo que he hecho es malo. Y ahora yo no sé qué hacer, pero yo me voy a arrepentir y voy a reconocer que por la sangre de Jesús mis pecados me son perdonados, me son lavados. Ahora el corazón me lo va a limpiar el Señor. No, porque el corazón no lo va a limpiar el Señor, te va a dar un corazón nuevo, que es mejor. Dios no limpia corazones, Dios transforma corazones. Le voy a hablar con la palabra, porque la palabra es la que me respalda. ¿Cuánto dan palma al Señor? Aleluya. La sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia. Hebreos 10:22. Ponga por favor. La conciencia es el reactivo de nuestro corazón. El corazón es demasiado malo para poder ser limpiado. Tiene que ser cambiado. Hebreos 10:22 dice la palabra, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. La conciencia me va a determinar a mí que yo puedo acercarme con toda responsabilidad delante de Dios. Porque yo sé que aunque yo tenga pecados tan rojos como el carmesí, yo tengo que decir, pero la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, me ha lavado mis pecados y me hace que me presente con dignidad delante del Padre. No es que yo sea bueno, no es que yo sea un excelente músico, es la sangre la que me permite llegar al Padre. Tremendo. No es mi acto de fe, no es mi conducta, es la sangre del Cordero. Tengo que valorar y entender, pero vamos a entender también lo que Dios te manda, porque para eso es la enseñanza. La sangre del Cordero es la que nos da a nosotros la seguridad de entrar al trono. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Dice la palabra de Jeremías 17:9. Dice que el corazón es demasiado malo, dice la Escritura. Dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Jesús no nos va a dar un corazón remendado. Él nos va a transformar el corazón. Porque la conciencia de pecado que hay en nosotros nos guía al arrepentimiento. Y el Señor con su amor y con su poder nos dará un corazón nuevo. ¿Qué dice Ezequiel 36:26? La palabra de Dios es pura, es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Recuerde lo que decía el hermano Her, que la palabra es de 2 filos. Una te corta, pero otra te sana. Dice, le daré un corazón nuevo y le infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. El Señor no te limpia el corazón, te limpia la conciencia, que es el reactivo que mide quién eres tú. El mejor laboratorio para nosotros no es estar pidiendo consejería, es la conciencia, hermano.
Mi conciencia es la que me puede decir si yo invito a Sandra a un almuerzo y lo hago porque quiero quedar bien con la pastora, pero yo no quiero estar con ella. Mi conciencia me dice, lo haces por tu esposa, no por ella. Pero no es así, hermana, porque yo la invito porque la amo. Pero es un ejemplo, porque realmente nos pasa. Muchas veces nosotros estamos donde personas, por el cargo de conciencia, es que estamos por ser obedientes, pero no tenemos un corazón de amor por aquella persona. La conciencia es la que te va a acusar. Pero cuando tú eres una persona limpia, íntegra en lo que tú haces, tu conciencia te va a decir que estás a la altura, porque tienes un corazón nuevo, porque Dios a través de Jesús ha transformado tu vida y te ha dado un corazón nuevo, porque también te ha dado un espíritu nuevo y te ha quitado ese corazón de piedra que ahora tienes. Por eso es que tenemos que entender que cuando nosotros tenemos revelación, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta enseñanza es poderosa. Esa la tengo yo como parte del pensum del discipulado que vamos a tener con los ministros. Por eso les digo, mire, estar 6 días orando, estudiando para venir a dar este pan y otra gente no viene, ¿de qué me sirvió? Aquí hay varios ministros que no están, pero ellos no se van a perder nada, porque ellos van a venir el martes y van a seguir viniendo. Por eso usted también tiene que discipularse. Los discípulos nunca pierden nada, están a los pies de su maestro. El maestro es Cristo y Él nos va a enseñar todas las cosas. Pero el que no está siendo discipulado, el que viene de vez en cuando, ¿qué pasa? Pasó el ángel de vida y él no recibió vida. Pasó el ángel de muerte por allá y se lo llevó. Hay que discipularse, hay que estar a los pies de un maestro que enseñe la palabra que es la palabra del Señor. Usted tiene que ser redarguido esta mañana. Usted tiene que entender más el valor de la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz. Dice la palabra que un corazón de fe y una conciencia limpia y una determinación de permitir que Cristo vive en nosotros nos hará atractivos para Él y ejemplos para los demás. Día tras día debemos valorar la sangre. Somos sacerdotes por su sangre. Yo me acerco a Dios por su sangre, no por mis obras. Nunca piense usted que cuando usted está mal, usted se descalifique. Y crea que cuando usted bien es cuando usted está autorizado. Ese es un error doctrinal. Muchas veces hay gente que viene y se pelean. Y yo digo así, hay músicos que no suben porque creen que como se pelearon no son dignos. No, tú tienes que subir. Porque es la sangre la que te ha puesto ahí. No es tu conducta, no son tus obras, no es tu actitud, es la sangre del Cordero. Eso tenemos que entender, que la sangre de Cristo es la que nos da acceso totalmente al trono de su gracia. Pero cuando tengamos eso, también vamos a entender que no podemos hacer y pecar deliberadamente, porque eso es tener un problema serio contra Dios, porque Dios quiere que la gente sea santa, pura, sin mancha y sin arruga, y esa gente es el remanente escogido, es la esposa que Él está preparando para entrar en bodas. ¿Se da cuenta que usted tiene que entender que la sangre es más valiosa que sus obras? Cuando usted piense que la actitud suya es mayor que la sangre, usted está en problemas. Es que yo puedo llegar a servir al ministerio porque yo tengo más santidad que los demás. Es posible que sí, pero dice la palabra, no te alabes vos mismo, mejor que te alabe otro. Pero tenés que entender que en tu corazón limpio y puro nunca debes de creer que tus obras te hacen acepto ante el Señor. La palabra dice que Él nos hizo hijos por el puro afecto de su voluntad. Y Él derramó su sangre para el perdón de los pecados. Y dice la palabra que ningún pecado, dice, puede estar exento de perdón por la sangre. Eso tenemos que entenderlo. Eso se tiene que enseñar en un discipulado. Cuando dice el Señor que el pecado con el Espíritu Santo no puede ser perdonado. Eso sí se puede, pero hay que explicarlo conforme la palabra. Porque el pecado y los pecados son familia, son amigos, se entrelazan, pero tienen diferentes funciones. Los pecados son los frutos que usted da. El pecado es su naturaleza. Cuando usted dice, ya no vivo yo, sino que Cristo en mí, es que el pecado de usted lo ha enterrado y lo ha crucificado en la cruz, juntamente con Cristo. Qué tremendo es creer, por eso dice la Biblia que el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hemos vivido engañados muchas veces y por la misericordia de Dios estamos de pie. Dele palmas al Señor por la misericordia. Aleluya. Porque no hay nada más precioso que la sangre del Cordero.
No hay nada más precioso, porque muchas veces la iglesia ha estado como Nicodemo, siendo maestros de la palabra. No conocemos cosas que son reveladas por el Espíritu Santo a sus hijos, a los humildes, a aquellos que buscan su rostro, a aquellos que entienden y quieren conocer a Dios. Muchos Nicodemos habemos en la iglesia. Hacemos estudios. Imagínense qué regalo más tremendo el que me regaló Herb. Me regaló 156 páginas de un estudio de Apocalipsis. Dice que le faltan más. Pero también él fue bendecido por el Señor a través de mi vida. Porque sé que el intercambio divino está en los hijos de Dios. Nadie tiene cero para no darle a otro. No crea que Jerez es más que usted. Jerez y usted son iguales. Usted déjese en las manos del Señor y todo lo que usted reciba, déselo a Él. Por ejemplo, voy a decirle un regalo de cumpleaños. Gaoka, estás en un problema serio. Porque si tu humildad es delante de Dios y delante de los hombres, Dios te va a promocionar. Pero si no, no vas a tener crecimiento. Pero espero que tengas. Él me dijo lo siguiente. Él me dijo, mira, en tu iglesia hay una chica, me dice, que cuando tú dijiste que ella era una profeta, yo, por respeto, yo la ministré, pero cuando yo la estuve ministrando y yo le dije, suelta, ella me dijo, dice, varias cosas que eran puntuales y eran verdad, que solo el Espíritu Santo y yo sabíamos. O sea que Dios te usó de lo que tú le dijiste a él. Pero no creas que tú se lo dijiste. Tú eres un vaso inútil, pero Dios es el que habló. Y tu ministerio profético tiene que crecer en humildad, porque Él me lo dijo. Ella me dio palabras puntuales, palabras que Dios tenía en mi corazón y me las reveló a través de esa chica. Así que Dios te bendice y sepa manejar el don de profecía y el ministerio profético. Dice la palabra, yo me acerco a Dios. No, dice la palabra, no. Nosotros creemos que nos acercamos a Dios por nuestras obras. Nunca deje de percibir que usted se acerca a Dios por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. Nunca piense que cuando usted se porta mal, usted está descalificado. Ni tampoco piense que cuando se porta bien es que tiene más calificación. Ni lo malo ni lo bueno lo hacen a usted acepto delante de Dios. Es la sangre que Él derramó por usted. Dice la palabra que tenemos que entender que debemos de respetar la sangre y debemos de entenderla desde el punto de vista bíblico, tal como está revelada en su palabra. ¿Qué dice el libro de Hebreos 4, 14 al 16? Lo que yo le estoy diciendo, Hebreos 4, 14, 16, dice la Escritura, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Qué significa eso? Cuando tú estás en pecado, pecados de muerte, cuando tú eres un adúltero, un fornicario, estás hablando palabras deshonestas y maldicientes, andas murmurando, póngame el 4:15, dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse, es lo que dice, de nuestras debilidades. El Señor está viendo todos tus pecados, está viendo todo lo malo que has hecho, lo que estás preso como Elifas, el mago, estás en un montón de problemas, pero Él es capaz de compadecerse de tu debilidad, porque Él es el sumo sacerdote de nuestra fe. Él no te va a rechazar, porque Él también fue tentado en todo de la misma manera, pero Él venció por ti, porque Él te sustituyó de todos tus pecados. Por eso te dice Él, no te pongas ni te culpabilices, no hagas que tú eres una persona destituida de mi gloria, sino que, ponga el 16, sino que ven, dice el Señor, 4:16, no hijo, no hija, acercarte confiadamente al trono de mi gracia, porque vas a recibir misericordia si te arrepentís, y vas a hallar mi gracia que te va a ayudar en este momento que es cuando más la necesitas. Dele palmas al Señor. Aleluya, Padre, gracias. Oiga lo que Dios nos dijo: aviva el don que hay en ti. Tú naciste de nuevo.
El que está en ti se va a manifestar de acuerdo al poder que hay en ti. Si tú eres poderoso en tus debilidades, Él se va a manifestar. ¿Cuál es lo que la iglesia ha hecho? Quiero una consejería con el pastor, quiero una consejería con la ministra. Estás equivocado. Porque yo no te voy a limpiar tu conciencia, ni te voy a dar un corazón nuevo. Es el Señor a través de su sangre que te va a hacer. Tú en tu casa, en tu dormitorio, en las bancas de un parque, donde sea, tú puedes rendir rodillas y decir: yo me acerco confiadamente al trono de tu gracia. ¿Por qué? Fíjese que esto ya me lo había revelado a mí el Señor el año pasado y no lo sabía por qué. Alguien me iba a promocionar un viaje a Israel a mí y yo me opuse. Yo dije: será orgullo mío, porque si me hagan a mí tengo que pagarle de mi esposa, porque no voy a ir solo. Pero de repente dije yo: no le hice caso y me olvidé. Pero después digo: es que yo no tengo que ir a Israel para buscar a Jesús. Yo lo ando aquí. Yo lo ando aquí. Podré ir por honra que voy, pero yo, si voy con esa mentalidad, quiero ir a traer agua del Jordán. Quiero ir a raspar el muro de los lamentos para tenerlo. No, Él está dentro de ti. Esa es la exégesis de la Escritura, que tú entiendas y conozcas que es aquí donde tú tienes al Señor. ¿Por qué? Porque Él dice que Él te va a tener misericordia en el momento que más lo necesites. Cuando tu fe se ha dormido, cuando tu esperanza se ha muerto, es cuando más necesitas al Señor. Es cuando más lo necesitas. ¿Y por qué crees tú que puedes acercarte a Él? ¿Por el pastor? ¿Por el ministro? ¿Por el tabernáculo? No, por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder y tiene autoridad para anclarnos en la persona de Cristo. Mira, hermanos, mediten esto, mediten eso. No sé cuál es su problema, pero usted mire la sangre del Cordero derramada en usted y vea cuánta importancia le da el Padre y cuánta importancia le tiene que dar usted. La importancia que usted tiene que dar a la sangre debe ser ni más ni menos como el Padre la tiene. No más porque Él es el sumo sacerdote. No puede más porque sería jactarse. Tampoco menos porque usted es hecho a imagen y semejanza de Él. Tiene que tener el mismo nivel como la esposa del capítulo 7 y 8 del Cantar de los Cantares. Una esposa madura, una esposa que ya entiende al amado, una esposa que ya ha derramado su mejor perfume, una esposa que el sufrimiento lo dé como una oportunidad para estar en amores con el amado, porque ahí es donde la mirra, el incienso se destilará y las cañas aromáticas de su corazón y de su amor serán derramados en el hecho de amor que Dios quiere tener con usted. Es la sangre del Señor, es la sangre de Jesús. ¿Qué dice la palabra acerca de la sangre? Ahí mismo en Hebreo 10, 19, 22. Sigamos el valor que el Hijo de Dios, la hija de Dios, debe tener y debe de asumir, apropiarse de ese valor. Hebreo 10, 19, 22 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Aleluya. Sigue ahí. Bendito sea el Rey de Reyes, Señor. Dice el 21: y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificado de una conciencia culpable y exteriormente lavado con agua pura. La sangre por dentro te hace una conciencia limpia y exteriormente la palabra es la que te lava. Qué tremendo es entender a Dios. Por eso dice la palabra: no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Si en algo has de alabarte, es en conocer y entender a Dios. La sangre del Señor es suficiente garantía para que nosotros nos acerquemos confiadamente. Mire, que te voy a dar otro ejemplo. Lucas 15, 20, 23 habla de la parábola del hijo pródigo. Así estamos muchas veces nosotros, que nos hemos ido de la iglesia, nos hemos ido de la presencia de Dios y hemos hecho barbaridades y hemos hecho mal uso de los dones, de los talentos que Dios nos ha dado y hemos hecho barbaridades. Este hombre
malgastó todo lo que el Padre le dio y anduvo haciendo barbaridades, pero cuando él reconoció de lo que el Padre le había dado y se arrepintió, lo que yo le quiero decir es que así que emprendió el viaje y se fue a su padre, y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Significa que el padre sabe que este hijo había pecado tanto que le había desperdiciado sus bienes, pero como él se arrepintió, como le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, yo ya no merezco que se me llame tu hijo, yo no puedo ser. ¿Cómo voy a estar yo? Ya me bauticé, recibí al Señor y trae lo que anda a hacer. Pero el padre dijo: no, traiga la mejor ropa para vestirlo, te voy a poner un anillo en el dedo, te voy a poner sandalias en los pies y voy a hacer una gran fiesta, porque tu arrepentimiento toca mi corazón y tu arrepentimiento hace que yo te bendiga y no te deseche, porque la sangre mía es la que te ha redimido. Y usted ve ahí en la parábola que el otro hijo estaba con él, pero él no entendía a Dios, porque aquel sí entendió a Dios cuando se dio cuenta de todo lo que había malgastado. Por eso los desiertos son tremendos, pero son las mejores oportunidades para retornar a Dios, para volver a conocerlo, para volver a tener la identidad que nuestro Padre nos dio. Pero es necesario un verdadero arrepentimiento. El Señor nos está hablando para decirnos: hijo, no es por tus méritos que yo te he amado, no es por tus méritos que yo te voy a premiar, es por mi sangre. Es por mi sangre. Pero te voy a decir algo: no menosprecies mi sangre. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 10, 26, 29? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que respetar esa sangre, tenemos que honrar esa sangre, y no podemos hacer las cosas a nuestro antojo. Dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos están recibiendo el conocimiento de la verdad? Entonces, oiga lo que dice el Señor: y si pecamos deliberadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Sigan. Pues conocemos al que nos ha puesto ahí nomás. Bueno, ¿qué dice? ¿Cuánto más castigo mereceréis? Entonces, no es el problema del diablo. No es el diablo el problema es tu obediencia y tu fidelidad al Señor. ¿Por qué la sangre es valiosa para el Padre? Porque en la sangre está la vida. ¿Por qué es valiosa para el creyente? Porque por la sangre de Jesús es que nosotros tenemos acceso. Pero mire también que para el diablo la sangre es valiosa. ¿Qué dice la palabra? Primera de Juan 1:7. Ese es otro error doctrinal que nosotros hacemos. Mire, 2 cosas son importantes. La santificación tuya, el diablo no te puede acusar, pero por interceder por otros sí te puede acusar el diablo, porque no es lo mismo recibir el amor de la misericordia de Dios que entrar a la guerra con el diablo. Una persona que se ve asaetada por el enemigo tiene que entender esto que está en la palabra. Dice la palabra: pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando el diablo viene a tu vida y te está saetando y te está queriendo quebrar la cerviz, te quiere quebrar tu fe, tú no puedes decirle al diablo: yo le sirvo al Señor, no me puedes tocar. Esa no es una arma que al diablo lo va a neutralizar. Es esta palabra la que te va a decir al diablo: diablo, sé que soy pecador, sé que soy inmundo, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, y yo tengo rociada la sangre de Cristo. El diablo no te va a tocar, porque más que tus pecados, más poderosa es la sangre de Dios. Y el diablo, como él ve en la luz, porque Dios es luz y Dios hace resplandecer en ti lo bueno y lo malo, pero la sangre que tienes rociada, el enemigo la ve, él no te va a tocar. Eso me lo ha dicho el Señor, no porque yo lo haya recibido de un paquín, de un internet. Dios me lo ha hecho saber: hijo, tienes que entender
que al diablo cuando te ataca es mi sangre la que te ha limpiado de todo pecado. Es mi sangre la que él no puede tocar. Cuando él te ve que estás con mi sangre, él no te puede tocar. El problema es que él te va a atacar tu mente y te va a querer hacer entender para que tú dudes de mí. ¿A quién le vas a creer? ¿La mentira del diablo o la verdad que yo te doy? La mentira del diablo es que sos una persona indigna, que sos una persona pecaminosa, que sos una persona que no tenés estatura de un siervo. Pero el Señor dice, yo lo compré con mi sangre y la sangre está rociada sobre él. No lo puedes tocar porque no hay acceso a él. No lo puedes tocar, no lo puedes acusar, porque mi sangre está sobre él, mi sangre está sobre él. Aunque sea el peor de los pecadores, no lo puedes tocar. Aleluya. No lo puedes tocar. El diablo no me puede tocar. El Señor está en luz. Nosotros estamos en luz. ¿Qué dice Romanos 8:31? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él nos ha dado a su preciosísimo Hijo como propiciación de nuestros pecados, nosotros ahora tenemos que entender qué diremos frente a estos. Que el que nos acusa nos va a hacer caer. Si el Señor me ha dicho que por su sangre me ha redimido y los pecados míos han sido borrados, es porque Dios está conmigo. Y yo te puedo decir, diablo, si Dios está de mi parte, ¿quién puede contra mí? Si Dios está de mi parte, ¿quién contra mí? Eso es lo que tienes que recitarle al enemigo, porque tus méritos no van a poder hacerle frente a él, porque tú eres imperfecto. Un día adoras a Dios, otro día dices malas palabras. Por eso es que Dios nos ha hecho entender que por la debilidad de nosotros es que Él se perfecciona, porque ninguno de nosotros puede enfrentarse a ese ángel caído, que es, dice porque Él nos hizo un poco menor que los ángeles, y Satanás es un ángel. Tú no tienes mérito suficiente para ganarle la pelea al diablo, pero el que está en ti es más poderoso que él, y ese es el que tiene que ser glorificado. Deja que Dios obre en tu vida, déjate que Él te dirija para que puedas decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Él es el que hace las cosas, y es el Espíritu Santo el que va a interceder por nosotros, y Él es el que le va a decir al enemigo, este podrá hacer lo que sea, porque la sangre de Cristo está rociada. Cuando estaba el Señor en la cruz del Calvario y estaban los dos que estaban a la par, la sangre de ellos no podía redimir el pecado de ellos, pero el Señor en su naturaleza sobrenatural, cuando miró el arrepentimiento de ese ladrón, el diablo lo quiso acusar a él, pero él le tocó la mente al otro, porque el otro negó la fe, pero aquel no se dejó trastornar por el diablo. Muriendo por la sangre de él, sabía que su sangre no podía redimirlo, pero él sabía que la sangre del que estaba a la par de él lo podía redimir. Cuando él dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso de tu Padre. Dios que le dijo, de cierto te digo, todos los asesinatos que has hecho, todas las personas que has matado, todo lo que has robado, el acusador que está enfrente de nosotros no te va a poder quitar el gozo, porque de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso de mi Padre. Ese es el Dios que amamos, el Dios que con su sangre venció y derrotó y exhibió públicamente al diablo. La sangre del Cordero tiene que estar siempre en nuestros corazones, debe estar en nuestra mente, debe estar en nuestra conciencia, para que caminemos exitosamente. Dios quiere sacar de la religión a la iglesia. La iglesia ha vivido muy religiosamente en conceptos y preceptos que nos han sido enseñados, pero venimos un tiempo de revolución divina donde el Espíritu Santo traerá nuevas olas de refrescamiento en el conocimiento de la palabra. Dios traerá maestros conforme su corazón. Dios traerá apóstoles que establecerán su palabra. Habrá crecimiento porque la palabra de Dios lo dice, y Dios no es hombre para mentir. Quiero que usted sepa la visión, una vez más, lo que Dios ha hecho y ha hablado en mi vida. Yo le he dicho siempre, yo quiero y anhelo un crecimiento cuantitativo, pero anhelo más el conocimiento cualitativo. Y Dios me ponía en mi corazón algo tremendo. Un día esto que estaba platicando con el hermano Harley, yo sé que Harley anhela un crecimiento grande, Dios le va a dar,
Porque si Dios se lo ha dicho, Él va a tener un ministerio en mayordomía grande. Dios me lo ha revelado a través de sueños, de árboles. Pero yo le decía a Harlan, ¿sabe qué? Yo sé que si usted llega a tener esa visión, esos frutos también van a ser míos. Porque ¿sabe cuál es la visión mía? La visión mía es formar hombres y mujeres fuertes, que puedan influenciar una nación, que puedan influenciar generaciones enteras. Y no necesariamente tengo que tener un edificio grande para influenciar al mundo. ¿Sabe? De las 10 compañías más grandes del mundo, hay 6 que son tecnológicas. Yo tuve el honor de conocer donde está el CEO de Google. Y es una área como de 200 metros. Y ese edificio de 200 metros tiene influenciado a todo el mundo. Todos estos chavalos profesionales, Google, Apple, como 300 metros. Ni una manzana tiene Apple. Y están gente de un conocimiento bárbaro, creando creativamente cosas de tecnología. Y lo que ellos paren va para el mundo. Así es mi visión. Que de aquí salga gente que influencia al mundo, gente que tenga conocimiento verdadero del reino y que influencie a los demás y que crezcan y se multipliquen y puedan hacer que la tierra se llene del conocimiento de Dios. Ahora bien, si viene el crecimiento, pues yo no me opongo, porque la palabra misma dice el crecimiento lo da Cristo. Porque si un día usted me dice, ya estoy pequeño aquí, agarre su cruz y siga al Señor. Y vamos a promocionarlo, lo vamos a aportar. Yo tengo una visión. Vas a comenzar con 10 manzanas de tierra. Ok. Aunque sean 10 manzanas, por allí, ¿sabes cuántas personas pueden alcanzar ahí? 10,000 personas. Si tenés la visión que Dios te va a dar 10,000, hágalo, papitos, vaya adelante. Y yo no le voy a decir que no, porque si él tiene esa visión. Pero ¿qué pasó? No fueron a 10,000 el lugar, sino lo que ese hombre lleva en el corazón, lo que él lleva aquí, lo que él lleva aquí, lo que él lleva aquí, lo que él lleva aquí. La influencia, Jesús así hizo. Jesús vino e influenció a todo el mundo a través de su enseñanza, a través de sus palabras, a través de su testimonio. Usted mira a un Jesús haciendo templos, pero tampoco él se opone, porque él permite que se haga templo. Él a cada quien le da conforme la vocación en que nosotros somos llamados. Si yo sé que tengo una persona que está en una empresa donde él es el gerente y está lleno de la palabra, el reino de Dios se va a establecer ahí. Porque lo que este hombre aprendió lo va a influenciar a los demás. Pero un hombre verdaderamente lleno de la palabra. Pero si yo tengo un montón de cacrecos que no conocen el reino, ¿qué voy a influenciar? Dios no quiere cacreco. Diga conmigo, yo no quiero ser cacreco, pero puede ser que sea cacreco. El único que me puede sacar de mi cacrecidad es Dios. Si yo estoy creyendo que yo tengo autoridad para expandir, estoy loco, estoy mentiroso. Es Dios el que va a hacer las cosas. Usted obre en lo que Dios le ha puesto en su corazón y active lo que Dios ha puesto en su corazón. Tenemos que respetar y honrar lo que Dios da a cada uno de nosotros. El cuerpo de Dios tiene muchos miembros, pero usted nunca se olvide que la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, tiene un valor incalculable. Para Dios la debe tener para usted y para el diablo también. Por lo tanto, el diablo no nos puede tocar. ¿Qué dice el Señor? Para que usted entienda, por la sangre de Él, Romanos 33, 34. Eso también me lo daba el Señor el día de la intercesión. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Póngame ahora la Reina Valera, por favor. Ya honramos a la otra Biblia. Romanos 33, 34. Romanos 33, 34. No, estaba correcto lo que había puesto. Que le dije yo que era la Reina Valera, pero bueno, es lo mismo. Romanos 8, 33, 34. Ok. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios
el que también intercede por nosotros. ¿Por qué usted cree que Jesús intercede por nosotros? ¿Por usted? Bueno, a favor de usted sí, pero por los méritos suyos es que Él intercede por usted. No, Él intercede por su sangre, por la sangre que Él derramó. Él intercede y le dice: Padre, esa sangre que yo derramé por este pecador es la que me da a mí la seguridad de que el diablo no la puede tocar. Él no lo puede tocar. Él es un acusador, y en el libro de la revelación de Jesucristo está más que establecido. Vaya al Apocalipsis 12:10 y va a entender que al final de los tiempos, cuando la revelación de Jesucristo sea conocida y entendida por todas las generaciones, usted va a entender lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche entero. ¿Qué es lo que está diciendo? Allá al final de los tiempos está enlazado en el eterno presente de hoy, porque eso se reveló a Juan en el tiempo futuro, pero eso era en la actualidad, porque la sangre del Cordero le dio autoridad para que Él pudiera lanzar fuera al que nos acusa. En otras palabras, desde que usted recibe al Señor, usted tiene la seguridad de que Cristo no va a permitir que el diablo lo toque. Y nosotros peleamos con el diablo, pero no peleamos con nuestra conciencia y no peleamos con nuestra manera de ser delante de Dios, porque el problema, yo le digo, no es con el diablo, es con nosotros. Eso es como que usted tenga una refrigeradora que tenga llena de legumbres, de carne, aceite, tenga el gas, tenga la cocina, y ahí, si usted no cocina, ¿qué va a comer? Ya está dado, tiene que ir a comprar nada. En tiempo de lluvia, en tiempo de calor, nada tiene que hacer. Dios ya le dio y le propició lo que usted necesita para alimentarse. ¿Y qué va a decir? Señor, manda una torta, manda un pancake para comer. Pero si ya está dado, todo es que creas. Ay, está el diablo ahí, me quiere llevar. Y va a decir: y que el diablo se va a llevar mi sangre también. Mi sangre está sobre ti. Y si te lleva a vos, también me lleva a mí. Y eso dice mi palabra, que el diablo me venció a mí. ¿Quién es el que venció? ¿Él o yo? Tienes que reflexionar. El problema no es el diablo, el problema eres tú. Allá tú si le crees al diablo lo que él dice de ti. Pero ahora viene para terminar este mensaje. Cuando tú eres un intercesor y te vas a meter a pleito con el diablo, no es la sangre la que te da la victoria, te la da a ti. Pero si la cruz no ha crucificado tu manera de ser y tú eres una persona independiente que no te sujeta a la autoridad que te da la cruz, el diablo te puede botar. Esas son otras cosas. Esa es otra cosa. ¿Me está entendiendo? No es el arroz es el arroz, pero el precocido es diferente al otro arroz. Parecen, pero no son iguales. Un intercesor no puede entrar en guerra con el diablo si no está alineado a la autoridad, a la cruz. Pero esa es otra enseñanza que vamos a dar, el Espíritu Santo lo va a dar, para que usted pueda crecer y pueda entender que si usted dice que ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted, es que usted tiene que creer que usted fue comprado por la sangre de Él, que usted fue redimido por la sangre de Él, que el valor de la sangre es para el Dios primero, luego para usted y también para el diablo, para que el mal no lo toque. Esta mañana quiero decirte con el nombre del Señor que Dios va a traer revelaciones frescas a tu corazón, porque Él ha cambiado tu corazón. Todo es que tú creas que tu corazón es limpio y es puro, porque Él te ha dado un corazón nuevo. Dios quiere que entendas los misterios que están escondidos para sus hijos. Dios quiere que entendas lo que Él quiere. No se me olvida lo que le digo. Cuando yo intercedo, la religión, quiero que me levante la mano quienes vinieron en ayuno hoy. Que Dios les bendiga. Levante la mano los que no ayunaron hoy. ¿Sabe qué pasó? Dios habló. Yo soy bien obediente, o no quiero atar, trato de ser obediente. Entonces, he estado 5 días en estas revelaciones del Señor. He estado bien contento, agradecido con Dios. He estado haciendo mucho altar y he estado tremendamente
recibiendo del Señor todo. Y hoy me dice mi pastora, ¿vamos a comer? Sí, se me olvidó. Pero yo hasta que ya me como los 2 primeros pedazos de comida me acuerdo. Y Dios me dijo, acuérdate de lo que te dije, la religión te acusa. No, ¿por qué no desayunaste? Estás en pecado. Si lo has hecho con conocimiento de conciencia, sí. Ay, Señor, dime, ¿cómo voy a subir ahora? ¿Con qué autoridad le voy a decir a los hermanos ayunaron si yo no ayuné? Porque la religión te acusa, te condena. Ahora, si el próximo domingo yo digo, como no, ahora voy a hacer otra cosa. Lo estoy haciendo en un albedrío de conciencia. Muchas veces usted no se tiene que decir, se me olvidó. Si usted se le olvidó, la sangre de Cristo tiene poder. No son por sus méritos, es porque Dios quiere que usted entienda que Él es un Dios de amor, Él es un Dios de orden. Pero el pecado que hay en usted, su naturaleza, lo va a conocer cuando entienda la cruz.